Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiamos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar con la lección número 92 en el día de hoy, Lesson 92, y vamos a ver en esta lección los verbos auxiliares, auxiliary verbs. Vamos a ver este tema que es muy importante. Los verbos auxiliares son relativamente pocos y son de gran importancia para nosotros poder construir las oraciones, podernos hacer entender y poder a su vez escribir o leer el idioma inglés. Los verbos auxiliares también se llaman helping verbs. Helping es ayuda, verbos de ayuda, verbos que ayudan. ¿Ayudan a qué? A un verbo principal. Son verbos que auxilian a un verbo principal. Estos son auxiliares, o sea, como secundarios que auxilian al verbo principal en la oración. Con los ejemplos lo vamos a ver mejor. Decimos que los verbos auxiliares no tienen significado por sí mismos. Ellos no significan mayor cosa cuando están auxiliando, ¿no? Son necesarios para la estructura gramatical de la oración. Para nosotros poder estructurar una oración necesitamos los verbos auxiliares, pues esta es la forma como se desempeña la gramática en el idioma inglés. Generalmente se usan acompañando o ayudando a los verbos principales. Por eso también se le denomina helping verbs, o sea, verbos de ayuda. Solo hay unos 16 verbos auxiliares en inglés y los vamos a dividir para este efecto nuestro en unos 3 grupos. Estos 16 verbos, hay algunos personas que utilizan y que manejan muy bien la gramática que denominan 15 u otro número, pero podemos hablar perfectamente de unos 16 verbos auxiliares, los cuales los clasificaremos en estos 3 grupos que aquí estamos resaltando. Primer grupo, primary auxiliary verbs, un grupo de los verbos auxiliares primarios. El segundo grupo podríamos denominarlo modal auxiliary verbs, verbos auxiliares modales. Modales dan como un modal, una forma más elegante de hablar el idioma. Y el tercer grupo, semi-modal auxiliary verbs, verbos semimodales auxiliares. Este es el grupo tercero de los verbos auxiliares. Primarios, el número 1, modales, el número 2, y semimodales, el grupo número 3, tercer grupo de los verbos auxiliares. Vamos a empezar a ver cada uno de estos grupos de los verbos. Y empezamos viendo el primer grupo, que son 3 verbos. El más importante sería el del centro, modal auxiliary verbs, verbos modales auxiliares, que son 10 grupos, y el tercero es 3 verbos también, para un total de 16 verbos. Empecemos con el primer grupo, que se llama primary auxiliary verbs, verbos auxiliares primarios. Primarios son 3, el verbo to be, ser o estar, el verbo to have es haber o tener, y el verbo to do, o sea, hacer. Estos 3 verbos son los primarios, son los auxiliares primarios, quiere decir los que tal vez más uso tengan en la formación de la oración. Empezamos entonces diciendo que los verbos auxiliares primarios son to be, to have y to do. O sea, to be, este que estamos resaltando, ser o estar, verbo más importante y el más difícil de los verbos en inglés. El verbo to have, haber o tener. 2 significados en español, haber o tener. Yo he o yo tengo. Tú has o tú tienes. Él ha o él tiene. Y finalmente el verbo to do, que traduciría hacer, pero cuando trabaja como auxiliar no tiene significado por sí mismo, no traduce nada, no tiene significado cuando actúa como auxiliar. Estos también son verbos principales. Muy importante considerar que estos 3 verbos, to be, to have y to do, son verbos principales, o sea, de suyo, solos como principales, no como auxiliares, si tienen significado, como lo hemos traducido, ser o estar,
haber o tener y hacer. Esos son como verbos principales. Se usan estos tres verbos primarios, auxiliares primarios, en los siguientes casos. Vamos a empezar con el verbo to be y se usa para formar tiempos continuos. El tiempo continuo en inglés es aquel que no ha terminado, continúa en el presente. Por ejemplo, yo estoy comiendo, no he terminado de comer, estoy comiendo. Ese comiendo es un gerundio. Los gerundios son aquellos verbos cuya terminación es ando, endo, yendo, ando, endo, yendo, corriendo, andando, comiendo, etc. Esos serían los gerundios. Entonces se usan para formar tiempos continuos. El ejemplo está aquí. He's watching TV. He is watching TV. Él está viendo televisión. Miren ustedes que is es el verbo aquí auxiliar. Este que está en rojo, que le estoy recalcando, auxilia ¿a quién? Al verbo watching. ¿Qué es watching? Aquí, viendo, viendo televisión. Entonces, él está, auxiliar, viendo, verbo principal, TV, TV. Traduciría la frase, he is watching TV, como él está viendo televisión. Allí el auxiliar es to be, aquí está en rojo, auxiliando a el verbo watch, ¿no? Como es continuo, va en gerundio. Viendo, viendo televisión. Otro ejemplo, we are going home. We are going home. Nosotros vamos, estamos yendo a casa. Nosotros estamos going, yendo. El verbo go es ir y going es gerundio. Yendo, yendo a casa. Home, yendo a casa. We are going home. Verbo auxiliar are, verbo principal going. We are going home. Nosotros estamos yendo a casa o vamos a casa. También se usa el verbo to be para formar la voz pasiva. Este es un tema más profundo en la gramática inglesa, por lo tanto lo veremos más adelante. Por ahora, con los ejemplos nos basta para decir que el verbo to be ayuda a formar la voz pasiva cuando hace de auxiliar. El ejemplo, small fish are eaten by big fish. Repito, small fish are eaten by big fish. Traduce esta oración que los peces pequeños se comen a los peces, son comidos, perdón, por los peces grandes. O sea, ellos, la voz pasiva, reciben una acción en forma pasiva. Son comidos, son comidos. O sea, ¿quién se los come? Los peces grandes. Acuerden que fish es un sustantivo que es igual para el singular o para el plural. Lo mismo decir un pescado, un pez, fish, o varios, dos o tres fish. Tiene la misma palabra para singular y plural. Small fish, peces pequeños, los peces pequeños. Are, son. Eaten, comidos, es el participio pasado del verbo eat, que es comer, comido. ¿Quién necesita participio pasado? By, por, big fish, por los peces grandes, ¿no? Verbo auxiliar, are, ¿a quién auxilia? A eaten, comidos, son comidos. Otro ejemplo, this house is sold. This house is sold. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Is, o sea, el verbo to be conjugado. Is, ¿a quién auxilia? Al verbo sold en la voz pasiva. O sea que esta casa está vendida. Esta casa está vendida, ¿no? Bien, ahí terminamos estos ejemplos del verbo to be como auxiliar. Vamos al verbo to have, que es un verbo, el segundo en importancia y traduce haber o tener. ¿Cómo lo utilizamos el verbo to have como auxiliar? Primero, para formar tiempos perfectos, el tiempo perfecto, ¿no? Y así el ejemplo lo aclara. I have finished my homework. I have finished my homework. I have finished my homework es yo he terminado mi tarea. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Have. ¿Qué traduce? Haber. Y como va con
el pronombre yo, entonces quedaría yo he. Y el verbo finish en participio pasado es terminado. Recordemos que los participios pasados son aquellos que terminan en ado, edo, ido, diferente del gerundio que vimos anteriormente, que era ando, endo y yendo. Eso es gerundio, pero el ado, edo, ido es participio pasado, ¿no? Y así decimos, I have finished, yo he terminado, my homework, mi tarea. ¿A dónde está el verbo auxiliar? Have. ¿A quién auxilia? A finished, ¿no? En tiempo perfecto. Yo he terminado mi tarea. Otro ejemplo. He has bought many books. He has bought many books. Él ha comprado muchos libros. El verbo has, para tercera persona, traduce a. Él ha. Así decimos, he has, él ha. Ese haber, el ha, ese ¿a quién auxilia? Al verbo bought. Bought, que es el pasado de buy. Buy es comprar. Bought es participio pasado, y así se traduce como comprado. Entonces decimos, he has bought many books. Él ha comprado muchos libros. Many books, muchos libros. El verbo to have en tercera persona, has. Y por último, como verbo auxiliar primario, tenemos el verbo to do, que auxilia siempre. Vamos a ver que este es un verbo muy importante en la formación, tanto de preguntas como de respuestas o frases o oraciones negativas. O sea, para negar y para preguntar utilizamos mucho el verbo to do como auxiliar. Los ejemplos lo van a demostrar más fácilmente. Utilizamos el verbo to do para formar oraciones negativas. Una oración negativa siempre lleva el verbo to do, siempre y cuando no sea una negativa con otro verbo distinto al verbo, que sea el verbo to be. Si es el verbo to be, no lleva esta forma, solo para los verbos diferentes al verbo to be. A ver, la oración. I do not like liquor. I do not like liquor. O sea, a mí no me gusta el licor. ¿Qué es el auxiliar? ¿Cuál es? Do. ¿Cuál es la negación? Not. ¿A quién califica o a quién auxilia? Do. A like. Like es el verbo gustar. Y así decimos, I do not like. No me gusta. ¿No? Liquor. ¿Qué es liquor? El licor. Entonces, auxiliar, do para negativas. Do not. También en la forma de contracción, forma contraída, sería don't. I don't like liquor. Lo mismo decir, I do not like liquor. Claro que se usa más don't. I don't. Bueno, otro ejemplo. I do not know. I do not know. El verbo do en negativo auxilia al verbo know, que es conocer. Know. Así decimos, I do not know es yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Como es negativo, necesito al verbo to do que me auxilie por ser negativo. Dijimos que era para formar oraciones negativas. I do not know es lo mismo que decir I don't know. I don't, la forma contraída. I don't know, ¿no? Bueno, también se usa el verbo to do como auxiliar para hacer preguntas, no solo para formar oraciones negativas, sino para hacer preguntas. Veámoslo. Do you want some coffee? Do you want some coffee? Aquí está el verbo to do auxiliando. ¿A quién auxilia? Al verbo want. ¿Qué es el verbo want? Querer, querer. Así la frase, do you want some coffee? Traduce, ¿quieres café? ¿Quieres algo de café? ¿Quieres café? ¿Un poco de café? Do you want some coffee? El verbo to do auxiliando al verbo want en una pregunta. Miren, pregunta es en pregunta, ¿cierto? Por eso colocamos siempre el signo de interrogación. Otro ejemplo, does she dance? Does she dance? Necesitamos aquí traducir esta frase como ¿ella baila? Una pregunta. O ¿baila ella? ¿Ella baila?
¿Qué necesitamos? El verbo to do en tercera persona, porque se refiere a quién? A she, he, it, son terceras personas y por lo tanto forman diciendo does. Como es una pregunta, es una interrogación, entonces también vamos a colocar el verbo to do diciendo does she dance? Ella baila. Otro caso, usamos el verbo to do como auxiliar para hacer énfasis. Esto es importante, para hacer énfasis. Muchas veces lo vemos así y no entendemos, ¿no? Vemos que aquí dice, I do want you to pass your exam. I do want you to pass your exam. Your exam. Quiere decir, yo hago, no. Simplemente hago énfasis en qué? En querer. Yo ciertamente quiero que tú pases tu examen, que tú apruebes tu examen. I do want you to pass your exam. Yo hago énfasis, I do, yo realmente, yo verdaderamente, yo ciertamente, yo de verdad quiero que tú, to pases o apruebes your exam, que tú apruebes tu examen. Está enfatizando. Mira este otro. I do speak English. Te preguntan, do you speak English? Y para enfatizar, I do speak. Mire que aquí no está ni negativa ni interrogativa, pero sí está ¿qué? Enfatizando el verbo to do. ¿A quién? A speak, que es hablar. Entonces dice, I do speak. Yo verdaderamente, yo de verdad. I do speak. Enfatizo en que yo hablo English. I do speak English. También usamos el verbo to do como auxiliar para actuar como verbo principal. Ya no como auxiliar, sino como verbo principal. Como verbo principal traduce hacer. Ejemplos. He speaks faster than she does. She speaks faster than she does. O sea, traduce, ella habla más rápido de lo que, él habla más rápido de lo que ella habla, de lo que ella hace. Miren ustedes que el verbo does aquí ya no está auxiliando, inclusive está al final de la oración y dice, él habla, he speaks faster, más rápido. Esto es un adjetivo comparativo. Faster, más rápido, than, que she does, que lo que ella hace, que lo que ella habla. O sea, él habla más rápido que lo que ella. Entonces el does va al final para utilizarlo como verbo principal. Otro ejemplo, I like to do my homework. I like to do my homework. Miren ustedes que el verbo to do en esta frase, que traduce, me gusta hacer mi tarea, el verbo to do es un verbo que actúa como verbo principal, hacer. Más bien recibe auxilio de quién? De like, ¿no? A mí me gusta ¿qué? To do, hacer, verbo principal, to do, hacer my homework, mi tarea, hacer mi tarea. Do, pues, aquí como verbo principal. Con esto terminamos los 3 verbos auxiliares primarios y entramos a ver el segundo grupo, que es el grupo de los modal auxiliary verbs, que son 10 verbos, los verbos auxiliares modales. Muy importante para hablar un inglés polite, un inglés elegante, un inglés más fino, más educado, más culto, ¿no? Usamos los verbos auxiliares modales. Los verbos auxiliares modales se usan para modificar, para cambiar el significado del verbo principal. Lo cambian, expresando modalidad, posibilidad o necesidad. Con estos verbos auxiliares damos a la oración un sentido de necesidad, se necesita algo, es posible algo y también expresa modalidad, como elegancia, como más cultura para expresarnos. Estos son los verbos modales, dijimos que eran unos 10 verbos modales y aquí están en este cuadrito que hemos resaltado los 10 verbos modales. Se los voy a leer rápidamente, a decir que can es poder, could es pudo o podía, es el pasado, may puede que,
o también traduce poder. Might traduce puede que o podría. El verbo will también como auxiliar modal para formar el futuro. En sí no traduce nada, sino que forma el futuro, ayuda a formar. Would para cortesía, tampoco de por sí traduce nada, pero sí sirve de cortesía. El verbo shall para el futuro, igual que el verbo will, o sea, estos dos verbos se utilizan para formar el futuro. Este verbo shall, este que hay aquí resaltado, está en decadencia, no se utiliza mucho en el inglés moderno y es un poco más utilizado en Inglaterra que en los Estados Unidos. Should es el verbo deber, should es un verbo auxiliar. El verbo must es el verbo tener que o deber. Y finalmente el verbo ought to es debería, ought to, debería. Este es el cuadro de los 10 verbos modales auxiliares, los cuales vamos a desglosar, vamos a ver uno por uno con ejemplos. Y empezamos con el primero de ellos, el verbo can, que es poder. Aquí está pues el verbo can, para verlo individualmente, traduce poder. Veámoslo pues. El verbo can expresa habilidad o posibilidad, que es hábil la persona, quien lo está utilizando, que puede hacer algo, tiene posibilidad de hacer algo. Ejemplo, I am sure I can swim for 2 hours. I'm sure I can swim for 2 hours. Traduce, estoy seguro que puedo nadar por 2 horas. Estoy seguro que puedo nadar por 2 horas. Otro ejemplo, Paul can stay with you when I leave. Paul puede permanecer contigo cuando yo me vaya. Son pues estos los verbos auxiliares. Empezamos con el primero diciendo I am sure I can. Estoy seguro que yo puedo. ¿Qué muestra aquí? Habilidad. I can swim for 2 hours. Puedo nadar por 2 horas. El otro, Paul can stay. ¿Muestra qué? Una posibilidad. Puede estar, puede permanecer contigo cuando yo me vaya. También se usa para pedir permiso o preguntar por la posibilidad de algo, para pedir permiso, o sea, un verbo que es un verbo modal, pide permiso. Can I have some water, please? Can I have some water, please? ¿Puedo tomar un poco de agua, por favor? ¿Cuál es el permiso que pide? Can, ¿puedo yo? ¿Puedo? Permiso. El otro, can you drive me home tomorrow after work? ¿Puedes llevarme a casa mañana después del trabajo? El verbo can aquí es poder. ¿Puedes llevarme después del trabajo? Finalmente, I cannot speak Chinese, para posibilidad, yo no puedo. I cannot speak Chinese, yo no puedo hablar inglés. Es todo lo que tenemos por hoy con los verbos auxiliares, los 3 primeros primarios, y los invito a un nuevo programa de Let's Start English, donde continuaremos con estos verbos modales. Por ahora, bye bye.